Marta, una costurera viuda de 36 años, lo perdió todo de la noche a la mañana: su marido, su casa y cualquier rastro de estabilidad. Con 5 hijos pequeños aferrados a sus brazos y ni un peso en el bolsillo, aceptó lo que para muchos sería impensable: vivir en una caravana vieja y abandonada, estacionada en las afueras de Puebla. El que se la ofreció fue un hombre que apenas hablaba y jamás miraba a los ojos. Solo le dio las llaves, señaló con la cabeza la dirección y desapareció sin decir su nombre. La caravana estaba oxidada, tenía un olor fuerte a humedad, y aunque por fuera parecía un cascarón podrido, por dentro ofrecía más refugio del que Marta podía aspirar en ese momento. «Con que no nos mojemos está bien», dijo mientras abrazaba a sus hijos. Pero esa primera noche no fue como esperaba. Eran poco más de las 11. Los niños dormían amontonados en colchones improvisados y Marta cosía a mano un vestido que le habían encargado para el día siguiente. De repente, escuchó algo: un rasguño suave en la pared trasera de la caravana. Pensó que era un animal, tal vez un perro callejero, pero cuando se levantó para asomarse, el sonido cesó. Volvió a sentarse. 5 minutos después, escuchó un susurro justo detrás de ella. «Mamá», dijo una voz muy bajita. Volteó, pensando que era uno de los niños. Pero todos dormían profundamente. Se levantó rápido, recorrió la caravana con una linterna vieja. No había nadie más. Esa noche apenas durmió, y al día siguiente, algo en el rostro de sus hijos cambió. El más pequeño, Emiliano, de apenas 4 años, despertó con los ojos muy abiertos, sin parpadear. Cuando Marta se acercó para vestirlo, él murmuró: «Ella no quiere que estemos aquí». «¿Quién?», preguntó Marta, agachándose frente a él. Emiliano solo bajó la mirada. Durante el desayuno, los demás niños estaban inusualmente callados. No peleaban por el pan, no pedían más leche, no hacían preguntas. Solo comían en silencio, observando la ventana del fondo, como si esperaran ver algo aparecer allí. Y entonces, al mediodía, cuando Marta fue a limpiar el compartimiento trasero del tráiler, una especie de pequeño almacén donde pretendía guardar ropa y herramientas, notó que el piso tenía una placa metálica mal ajustada. Movió una silla y, con algo de esfuerzo, levantó la placa. Lo que vio la hizo quedarse helada. Había una caja de madera, vieja, cubierta de polvo, pero claramente escondida allí. No estaba cerrada con candado, pero tenía marcas de haber sido atada con fuerza alguna vez. La abrió. Dentro había fotografías antiguas. Una mujer con cabello largo, oscuro, sentada justo donde ahora Marta había puesto su máquina de coser. En todas las fotos aparecía sola. En algunas, con una expresión de angustia. En otras, mirando directamente a la cámara, con una mirada que parecía atravesar el papel. En la parte inferior de la caja encontró un diario. Las primeras páginas estaban en blanco, pero más adelante, con letra temblorosa, decía: «Ella me observa todas las noches, no deja que duerma, y ahora quiere a mis hijos». Marta cerró la caja de golpe. El sudor frío le recorría la espalda, y justo cuando pensó en salir corriendo con sus hijos, escuchó un grito ahogado desde la habitación improvisada. Era su hija mayor, Luciana. «Mamá,
Emiliano está hablando con alguien que no está aquí. Marta corrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el miedo le paralizaba el cuerpo. Marta entró corriendo a la habitación improvisada. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía un zumbido en los oídos. Allí, en el colchón del rincón, Emiliano estaba sentado, con los ojos muy abiertos, sonriendo hacia una esquina vacía. Luciana, su hija mayor, temblaba mientras sostenía a los dos hermanos más pequeños. «Mamá, estaba hablando solo. Dijo que ella estaba aquí adentro». Marta se acercó al niño, se arrodilló frente a él y le sostuvo la cara con ambas manos. «Emiliano, dime la verdad. ¿Con quién hablabas?» Él respondió con voz serena, como si no hubiera nada raro. «Con la señora que vive aquí». Marta tragó saliva. «¿Qué señora?» «La que se sienta donde tú coses. Me dijo que no le gusta que movamos sus cosas». Los otros niños comenzaron a llorar. Marta los abrazó, los reunió a todos y los sacó de la caravana. Sentía un impulso primitivo de alejarlos de ahí, de correr sin rumbo, pero ¿a dónde? No tenía familia, ni amigos, ni un centavo. Volver a la calle no era opción. Pasaron el resto del día afuera, bajo un árbol seco cerca del camino rural. Comieron un poco de pan viejo y Marta trató de mantener la calma. A medida que caía la noche, el aire se volvía más frío y una extraña bruma comenzaba a levantarse desde el campo. «No quiero dormir ahí otra vez, mamá», dijo Luciana. «Yo tampoco», susurró uno de los gemelos. Marta los miró uno por uno. No podía exponerlos a lo que fuera que estaba ocurriendo, pero tampoco podía protegerlos en la intemperie. Con el alma hecha trizas, les dijo: «Vamos a dormir todos juntos en el suelo, frente a la puerta, y esta noche nadie se separa». Volvieron a la caravana. Marta colocó una vela encendida cerca de la entrada y trancó la puerta con una cadena vieja que había encontrado. Esa noche nadie durmió. Cerca de las 3 de la madrugada, los golpes empezaron. No venían del techo, ni de las paredes. Venían del piso, como si algo debajo de la caravana estuviera raspando el metal con uñas o cuchillas. Marta apretaba a sus hijos con fuerza. Emiliano lloraba en silencio y Luciana apenas parpadeaba, con los ojos clavados en la puerta. Y entonces volvió a escucharse esa voz, susurrante, femenina, justo detrás de Marta. «No se vayan, ya son míos». Marta se giró bruscamente. Nadie. Pero cuando volvió a mirar a sus hijos, notó algo que la hizo perder el aliento. Emiliano tenía en la mano una de las fotos que Marta había escondido en el fondo de su mochila. La foto de la mujer del diario. «¿Dónde encontraste eso?», le preguntó con voz rota. «Ella me la dio», respondió el niño. «Dijo que yo soy su favorito». Fue entonces cuando Marta comprendió que ya no estaban solos desde la primera noche, que esa caravana no era solo un refugio, era una trampa, y que lo que fuera que vivía ahí dentro no los quería afuera, los quería con ella, para siempre. A la mañana siguiente, Marta tomó una decisión. No podía quedarse allí sin saber qué estaba pasando. Si había algo peligroso en esa caravana, tenía que descubrirlo, no por ella, sino por sus hijos. Los dejó jugando cerca del camino de tierra y caminó hasta el pueblo más próximo, un asentamiento humilde a 20 minutos de distancia.
con casas de ladrillo sin revocar y perros flacos vagando entre las calles de tierra. Ahí entró a una pequeña tienda donde una mujer mayor la observó con desconfianza desde el mostrador. «Disculpe, ¿usted sabe algo de la caravana que está cerca del campo seco?», preguntó Marta. La mujer dejó de mover las monedas en la caja. Sus ojos cambiaron. No era sorpresa. Era miedo. «¿La caravana blanca?», dijo en voz baja. Marta asintió. La mujer miró hacia los lados, se inclinó y susurró: «Nadie debería vivir ahí. Esa cosa está maldita desde hace años». Marta sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién vivía? La mujer dudó, pero después de una pausa larga, habló. «Una madre soltera, como tú. Llegó con 2 niños. Dijeron que escapaba del marido. Nadie se metió, pero todos sabíamos que algo no estaba bien». Ella no salía nunca, y cuando alguien pasaba cerca, se escuchaban voces, susurros raros, a veces gritos de los niños, hasta que un día la caravana quedó vacía, como si se la hubiera tragado la tierra. ¿Y los niños? Nunca aparecieron. A ella la encontraron colgada en el bosque, a unos metros del río. Tenía los ojos arrancados. Marta sintió náuseas. Pero la mujer no terminó ahí. Después de eso, nadie quiso acercarse. Algunos dicen que la policía fue, pero que no encontraron nada. Otros dicen que la caravana estaba cerrada por dentro, como si nadie hubiera podido salir o entrar. Marta volvió a la caravana con la cabeza dando vueltas. Esa noche, los niños estaban más nerviosos que nunca. Emiliano no quería dormir. Lloraba, murmuraba cosas sin sentido, hablaba en sueños. A las 2:43 de la madrugada, Marta despertó sobresaltada. El sonido de una risa la sacó del sueño. No era de niño, no era humana. Se incorporó de golpe. Los 5 niños dormían amontonados, pero Emiliano no estaba. «¡Emiliano!», gritó con el alma en la garganta. Luciana se despertó llorando. Marta corrió hacia la parte trasera. La puerta del pequeño almacén estaba abierta, sola. Nadie la había tocado. Entró corriendo, y ahí estaba Emiliano, parado frente al rincón donde había encontrado la caja de madera. Tenía los brazos extendidos y hablaba en voz baja. «¿Con quién hablas?», gritó Marta. Él se dio la vuelta lentamente. «Con mamá». «Yo soy tu mamá, no tú, la otra, la que me cuida cuando tú duermes». Y en ese momento, todas las luces parpadearon al mismo tiempo. Un viento helado llenó la caravana. La puerta principal se cerró de golpe. Marta sintió que una fuerza invisible la empujaba hacia atrás. Luciana gritaba desde el colchón. «¡Mamá! Está aquí, atrás de ti». Marta se giró y por una fracción de segundo la vio. Una mujer de cabello largo, piel pálida, ojos completamente negros, de pie en la sombra, observándola. Y sonriendo, Marta no gritó, no pudo. El miedo le apretó la garganta como una soga invisible. La figura seguía allí, inmóvil, con esa sonrisa helada y los ojos vacíos, como pozos sin fondo. La vela parpadeaba violentamente, y justo antes de apagarse por completo, la mujer desapareció. Marta cayó al suelo, jadeando. No sabía cuánto tiempo había pasado. Solo sentía su cuerpo temblar. Emiliano, todavía de pie frente a ella, se acercó lentamente y le tocó la cara. «¿Estás enojada con ella?», preguntó con inocencia. Marta lo abrazó con fuerza, sin responder. Por dentro, se partía. Sentía que estaba perdiendo a su hijo, no físicamente,
sino en el alma. Pasaron el resto de la noche despiertos, con la luz de una linterna encendida y una Biblia vieja que Marta había encontrado entre sus cosas. No creía en mucho, pero en ese momento se aferró a cualquier cosa. Al amanecer, llevó a los niños al pueblo, al mismo local donde había hablado con la mujer mayor. Esta vez estaba cerrada, pero una vecina que barría la acera la reconoció. ¿Eres la de la caravana?, preguntó con tono áspero. Marta asintió. ¿Tú también sabes lo que pasó ahí? La mujer bajó la voz. Todos sabemos, nadie quiere hablar, pero no deberías quedarte más en ese lugar. Marta insistió. Necesito saber quién era ella, la mujer que vivía ahí antes. La señora dudó. Luego dijo, se llamaba Rebeca Andrade. Dicen que era buena madre, al principio, hasta que empezó a ver cosas. A hablar sola, a decir que alguien la quería quitar a sus hijos. Un día los niños desaparecieron. Ella enloqueció y después se mató. ¿Alguien la conocía bien? La vecina asintió con la cabeza. Un hombre, se llamaba Tomás Aguilar. Vivía con ella a veces. Algunos decían que era su pareja, otros que era su hermano. Lo cierto es que después de su muerte, él desapareció, pero yo sé dónde encontrarlo. Esa misma tarde, Marta fue con uno de los niños hasta un taller mecánico a las afueras del pueblo. Preguntó por Tomás. Un joven la llevó a una bodega vieja, donde un hombre robusto, con la cara marcada por el tiempo y la tristeza, tomaba una cerveza en silencio. ¿Usted es Tomás Aguilar?, preguntó Marta, con la voz firme. El hombre la miró, y en cuanto ella mencionó la palabra caravana, cambió por completo. «Sal de ahí ahora mismo», dijo él, sin dejarla terminar. Si todavía estás viva, tienes suerte, pero no va a durar mucho. Marta le pidió que le contara la verdad, todo, y finalmente él aceptó. Rebeca no era mala, dijo con voz apagada, pero tenía algo dentro, algo que no era suyo, algo que venía con el lugar. Tomás miró al suelo, respiró hondo y continuó. La caravana ya estaba ahí cuando ella llegó. Era barata, perfecta para escapar, pero desde la primera semana empezó a escuchar cosas, a ver sombras. Primero creyó que era paranoia. Pero cuando los niños comenzaron a hablar con alguien invisible, fue cuando todo se fue al carajo. ¿Qué era eso?, preguntó Marta. Tomás la miró directamente. Un espíritu, o algo peor, no sé, pero no estaba allí por accidente. Quería una familia, una madre y unos hijos, para jugar eternamente. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y cómo terminó todo? Ella trató de quemarla. Tomás apretó los puños. La caravana. Pensó que si la destruía, todo terminaría. Pero esa cosa no la dejó. La obligó a quedarse, a entregarse. Los niños desaparecieron. Nunca los encontraron. Y Rebeca, bueno, ella fue la última en salir. Pero ya no era la misma. Marta se levantó. ¿Qué haría usted si fuera yo? Tomás la miró, serio. Me iría antes de que esa cosa reclame a tus hijos, como hizo con los de ella. Pero cuando Marta regresó a la caravana esa noche, algo estaba mal. Luciana corrió hacia ella, desesperada. ¡Mamá! ¡Emiliano no quiere comer! ¡Dice que ya no es Emiliano! Marta dejó caer las bolsas que traía y entró de golpe. Y allí, sentado en la esquina, Emiliano tenía los ojos completamente negros, igual que los de la mujer. Marta cayó de rodillas al verlo.
Emiliano no parpadeaba, no se movía, solo la miraba con esos ojos negros como carbón. Su expresión era neutral, vacía, pero no era la de un niño. «Emiliano», susurró Marta con miedo de acercarse. Él ladeó la cabeza, lentamente, como si estudiara su rostro. «Ya no soy Emiliano», dijo con una voz apagada, pero clara. Luciana lloraba detrás de Marta, abrazando a sus hermanos, pero nadie se atrevía a moverse. El aire dentro de la caravana era pesado, irrespirable. Un olor a madera quemada, humedad y algo más, como carne podrida. «¿Qué hiciste con mi hijo?», gritó Marta, alzando la voz por primera vez, aunque le temblara todo el cuerpo. Emiliano sonrió, una sonrisa sin emoción. «Él está jugando con los otros, ya no te necesita». Marta no aguantó más, se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza, como si eso pudiera traerlo de vuelta. Pero el cuerpo de Emiliano estaba helado, inmóvil, y entonces algo sucedió. Un grito ensordecedor llenó la caravana. No salió de Emiliano, salió de todas partes al mismo tiempo. Las luces parpadearon con violencia, las ventanas se cerraron solas, las paredes crujieron como si quisieran colapsar. Luciana gritó: «¡Mamá! ¡El tráiler se está moviendo!». El piso comenzó a temblar bajo ellos. Marta se levantó con Emiliano en brazos y ordenó a los demás: «¡Afuera! ¡Todos ahora!». Pero cuando intentó abrir la puerta principal, no pudo. Estaba sellada, como si algo del otro lado la sujetara con fuerza. Corrió al compartimiento trasero, buscando una ventana rota o alguna salida de emergencia. Nada. Estaban atrapados. Entonces, Emiliano, todavía en sus brazos, volvió a hablar. «Ella no quiere que nos vayamos». Marta lo miró a los ojos. Por un segundo, creyó ver algo moverse dentro de su pupila. Una silueta, como una mujer encorvada, arrastrándose. No podía seguir así. Si no podía salir, tenía que enfrentarlo. Dejó a Emiliano con Luciana y fue hasta donde había guardado la caja de madera con el diario de Rebeca. Rebuscó entre las páginas, desesperada, hasta que encontró algo que no había leído antes. Una anotación escrita con letras grandes y temblorosas, casi arrancando el papel. «Ella no quiere la casa, quiere la familia. Tiene que volver a sentir el dolor, tiene que recordar». «¿Recordar qué?», pensó Marta. Y entonces lo entendió. Volvió corriendo con los niños y les preguntó: «¿Qué hacía Emiliano antes de que cambiara? ¿Qué estaba haciendo exactamente?». Luciana respondió, con los ojos enrojecidos: «Estaba hablando con alguien, con una mujer. Le decía que no tenía que estar triste». Que él quería jugar con ella, que él también se sentía solo. El corazón de Marta se encogió. ¿Qué más? Dijo que él podía ser su hijo, que ella podía ser su mamá, y ahí lo comprendió todo. Esa cosa no los quería dañar, no al principio, los quería reemplazar, llenar el vacío que Rebeca había dejado cuando murió. El espíritu seguía allí, buscando lo que le habían quitado, su rol de madre, su familia, y Emiliano, con su ternura, con su inocencia, le había abierto la puerta. Pero ahora ya no podía distinguir qué era real y qué no. Marta abrazó a todos y se quedó en silencio intentando pensar. Pero Emiliano se levantó solo, caminó hasta el rincón donde había estado la figura la última vez y comenzó a hablar en voz alta. «Ya no tengo miedo. ¿Me puedes llevar?». Marta gritó: «No, no te la lleves». Y entonces,
Por primera vez la vio claramente. Rebeca, en el reflejo del pequeño espejo quebrado junto a la entrada, vestida con ropa vieja, el cabello enredado. Los ojos, negros y profundos, pero con una expresión de dolor, de pérdida. Marta se levantó despacio, se acercó al espejo y le habló directamente. ¿Qué te quitaron? ¿Qué no pudiste decirles? ¿Qué te dejaron sola? El reflejo tembló. La imagen de Rebeca pareció cambiar. Ahora lloraba. Una lágrima espesa caía por su mejilla. Y entonces dijo algo por primera vez, con una voz rota. Nunca los lastimé. Solo quería tenerlos otra vez. Marta dio un paso más. No están aquí, Rebeca. Se fueron. Lo que queda es tu dolor, tu rabia. Y eso está atrapando a los míos. Rebeca la miró fijamente. Silencio total, hasta que el espejo se quebró solo en 1000 pedazos. Y todas las luces se apagaron. A seguir, a parte 6 de 8, totalmente en español mexicano, intensificando a tensão, os elementos sobrenaturais e o conflito emocional. La oscuridad dentro de la caravana era total. Ni una chispa de luz. Solo el sonido de la respiración agitada de los niños y el latido descontrolado del corazón de Marta. El silencio era tan denso que parecía tener peso. Marta buscó a tientas una linterna. Encontró una vieja, la encendió, pero apenas iluminaba unos centímetros delante de ella. ¿Están todos bien?, susurró, tratando de mantener la calma. Sí, dijo Luciana temblando, pero Emiliano no está. El cuerpo de Marta se tensó. Apuntó con la linterna alrededor. No estaba. Emiliano había desaparecido otra vez. ¡Emiliano!, gritó, desesperada. Nadie respondió. Marta dejó a Luciana encargada de los hermanos menores y se adentró en la parte trasera del tráiler, donde se encontraba el compartimiento que una vez ocultó la caja con las fotos. Sabía que si Rebeca aún quería algo, lo tomaría desde ahí. Empujó una puerta semitrabada y se adentró en ese espacio. Olía a tierra húmeda, a encierro, y entonces lo vio. Una trampilla. Estaba en el piso, bajo un tapete viejo que ella misma había puesto semanas atrás para cubrir el hueco, pero ahora estaba abierta. El corazón se le heló. Se arrodilló, apuntó la linterna hacia el interior. Un túnel improvisado, pequeño, como un espacio cavado a mano, llevaba hacia abajo. Tierra húmeda, raíces y al fondo, un murmullo, una voz, la de Emiliano. Marta no dudó. Se metió. El túnel era estrecho, apenas podía arrastrarse. La linterna temblaba entre sus manos. Respiraba con dificultad. El aire estaba cargado de algo que no era solo polvo o humedad. Era una energía oscura, densa, como si cada centímetro del lugar estuviera empapado de tristeza. Avanzó varios metros hasta llegar a una cavidad más amplia. Allí, de pie, estaba Emiliano. Frente a él, Rebeca. Su cuerpo ya no parecía del todo humano. Sus ojos eran 2 pozos negros. Su rostro, estirado por el sufrimiento, pero no era violenta. No se movía. Solo observaba al niño como una madre que acaba de encontrar a su hijo después de años. Marta, jadeando, gritó: «¡Déjalo! ¡Él no es tuyo!». Rebeca no respondió. Solo levantó una mano, lentamente, y señaló algo en el fondo de la cueva. Marta giró la linterna. Había 2 pequeñas cruces de madera clavadas en la tierra. Junto a ellas, 2 ositos de peluche podridos por la humedad. Marta lo entendió todo de golpe.
los hijos de Rebeca. Habían muerto allí, enterrados en secreto. Tal vez por ella, tal vez por otra fuerza más oscura, pero su alma nunca los dejó ir, y ahora, atrapada entre la culpa y el dolor, buscaba reemplazarlos. «No es tu culpa», dijo Marta con la voz quebrada. «No puedes quedarte aquí, no con niños que no te pertenecen». La figura de Rebeca tembló. «Los perdí», susurró por primera vez en un tono humano. «Gritaban y no los salvé». Marta se acercó, aún temblando. «Yo entiendo tu dolor, pero si no los dejas ir, vas a seguir sola, vas a seguir atrapada. Y vas a arrastrar a los míos contigo». Rebeca bajó la mirada. Lágrimas negras comenzaron a caer por su rostro. Marta aprovechó el momento y tomó la mano de Emiliano. Él la miró, y por primera vez en días, sus ojos ya no eran completamente negros. «Mami», susurró, «aquí estoy, mi amor». Rebeca se acercó lentamente, como si quisiera tocar al niño una última vez. Pero cuando Marta retrocedió, Rebeca no lo siguió. Solo volvió la vista hacia las dos tumbas pequeñas. «Diles que lo siento», dijo, antes de caer de rodillas frente a la tierra. Y entonces el suelo comenzó a temblar. La cueva se estremeció. El aire se llenó de polvo. Las raíces se quebraban. Marta tomó a Emiliano en brazos y comenzó a retroceder por el túnel con todas sus fuerzas. Atrás, escuchó por última vez la voz de Rebeca. «Gracias por recordarme quién fui». Apenas logró salir a tiempo. El túnel colapsó detrás de ellos. La caravana tembló. Las luces parpadearon una última vez y luego todo quedó en silencio. Después del colapso del túnel, todo quedó en un extraño y profundo silencio. La caravana ya no crujía. El aire, por primera vez desde que Marta llegó, se sentía ligero. La oscuridad seguía presente, pero ya no era asfixiante. Parecía vacía, como si algo finalmente hubiera partido. Marta, cubierta de tierra y polvo, abrazaba a Emiliano con fuerza. A su alrededor, Luciana y los otros niños corrían hacia ella, llorando, gritando su nombre. «¡Mamá! Pensamos que no ibas a volver». Ella los rodeó a todos con sus brazos, sin poder decir palabra. Solo lloró en silencio, aliviada, pero también rota. Pasaron la noche juntos, acurrucados frente a la puerta, con las velas encendidas y las ventanas abiertas. No hubo más golpes, no hubo susurros, no hubo nada. A la mañana siguiente, Marta abrió todas las puertas, todas las compuertas, ventiló cada rincón, como si intentara purificar el lugar con la luz del sol. Emiliano despertó cansado, desorientado, pero ya sin rastro de esa presencia en sus ojos. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «En casa, mi amor», le respondió Marta, acariciando su cabello. Pero, ¿era realmente un hogar? Marta sabía que no podía quedarse allí. Agradecía que esa entidad, fuera lo que fuera, hubiese encontrado algo de paz. Pero esa caravana estaba marcada por el dolor, por la pérdida, por la muerte. Reunió todas sus cosas en bolsas y mochilas, lo poco que tenían. Se despidió del lugar con un nudo en la garganta. A pesar de todo lo vivido, había sido el único techo que tuvieron. Y durante semanas luchó ahí por mantener a su familia unida. Antes de irse, volvió a mirar una última vez la parte trasera de la caravana.
Allí, donde antes estaba la trampilla, ahora solo quedaba suelo firme, como si nunca hubiera existido un túnel, ni una grieta, ni una cruz. Marta bajó la mirada, y en ese instante, una suave brisa le rozó el rostro. Un susurro leve, casi como un pensamiento, llegó a su oído. «Gracias». Marta no se asustó, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Días después, mientras caminaban por un sendero polvoriento rumbo a una aldea cercana, donde una amiga de su difunto esposo podría alojarlos por un tiempo, Luciana se detuvo y preguntó: «Mamá, ¿tú crees que ella ahora está con sus hijos?». Marta pensó un momento. Miró el cielo claro y respondió: «Sí, creo que al fin los encontró». Pero esa paz no duró mucho. Esa misma noche, en el nuevo lugar donde se hospedaban, Marta fue a revisar su mochila antes de dormir. Buscaba una manta, pero encontró algo más: la foto. La misma foto antigua, en blanco y negro, con la mujer sentada junto a una máquina de coser. Rebeca. Había jurado haberla dejado en la caja que se desintegró en el derrumbe. La sostuvo con manos temblorosas y entonces lo notó. Ya no estaba sola en la foto. Ahora, detrás de Rebeca, estaba Emiliano, sonriendo. A seguir, a parte 8 de 8, totalmente en español mexicano, revelando o desfecho con tensión final e un giro sombrío, como a historia exige. Marta no podía apartar los ojos de la fotografía. Ahí estaba Rebeca, con la misma mirada perdida, sentada en esa misma posición de siempre. Pero ahora, detrás de ella, ligeramente desenfocado, Emiliano. La sonrisa, la ropa, el cabello despeinado. Era él. No había error. «No puede ser», susurró Marta, sintiendo un escalofrío recorrerle la nuca. Cerró la mochila con violencia, escondió la foto en el fondo y fue directo al cuarto donde Emiliano dormía. Lo encontró boca arriba, respirando con tranquilidad. Le tocó la frente. Tenía temperatura normal. Parecía bien. Pero ya no estaba segura de qué significaba estar bien. Pasaron los días. Se instalaron con lo justo en la casa de la señora Julieta, una amiga lejana del esposo fallecido de Marta. Era un lugar humilde, pero cálido, con una pequeña habitación para los niños y espacio suficiente para empezar de nuevo. Al principio, todo parecía calmarse. Marta consiguió trabajo cosiendo por encargo, y los niños se adaptaron a la nueva rutina. Pero Emiliano no. Había algo distinto en él. A veces, se quedaba horas mirando por la ventana, hablando en voz baja con alguien que no estaba allí. Otras veces despertaba en la madrugada y simplemente se sentaba en la cama, con los ojos abiertos, murmurando una canción infantil que Marta sabía que no le había enseñado. Una noche, mientras ella cosía en la sala, escuchó que alguien caminaba por el pasillo. Supuso que era uno de los gemelos que había ido al baño, pero cuando alzó la vista, vio a Emiliano parado frente a la puerta. Tenía la misma expresión que había visto aquella vez en la caravana, neutral, ajeno. «¿Qué haces despierto, mi amor?», preguntó con el corazón en la garganta.
Él no respondió. Se acercó despacio y con voz grave, como si hablara desde muy lejos, dijo: «Ella está triste. Dice que allá abajo está sola otra vez». Marta se levantó de golpe. «¿Allá abajo? ¿Dónde?» «En la tierra». Emiliano levantó el brazo señalando el suelo y sonrió. «Dice que todavía podemos ir a visitarla, si tú quieres». Marta retrocedió. «No, Emiliano, nadie va a ningún lado». Pero entonces, él bajó la mirada y dijo algo que la congeló. «Tú dijiste que las mamás nunca abandonan a sus hijos». Marta cayó de rodillas. ¿Era Emiliano el que hablaba? ¿O seguía siendo ella, Rebeca? No sabía cómo liberarse de eso. No sabía si alguna vez podría. Todo lo que vivieron en la caravana parecía haber quedado atrás, pero había algo que los había seguido. Una noche, Marta tomó la decisión. Sacó la foto otra vez. Esta vez, no solo estaban Rebeca y Emiliano. Ahora también estaba Luciana. No había explicación lógica. Cada vez que veía la imagen, alguien más de su familia aparecía en ella. Siempre de fondo, siempre con esa misma sonrisa calmada, como si se estuvieran despidiendo del mundo poco a poco. Marta no podía permitir que esa cosa se los llevara, uno por uno. Así que fue hasta la cocina, encendió la estufa y quemó la foto dentro de una olla metálica. Vio cómo se retorcía, cómo se oscurecía el papel, hasta que desapareció. Y al día siguiente enterró las cenizas en un terreno vacío, junto a la casa. Colocó una cruz hecha de ramas y susurró: «Ya tienes tu familia, Rebeca. Pero yo no voy a dejar que toques la mía otra vez». Después de eso, Emiliano empezó a mejorar. Dejó de hablar solo, de mirar al vacío, de cantar canciones que nadie conocía. Pero Marta nunca volvió a dormir en paz, porque cada tanto, en la noche más silenciosa, en ese momento donde todo está quieto, ella escucha pasos suaves por el pasillo. Una risa baja, un susurro pegado a su oído. ¿No decías que las mamás nunca abandonan? Y entonces entiende que algunas promesas, incluso cuando no se dicen en voz alta, se cobran con el alma. Si esta historia te dejó con la piel helada, prepárate. Lo que viene es aún más oscuro, más intenso y completamente real. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte los próximos relatos que no te dejarán dormir tranquilo. Porque en este canal, cada historia tiene una sombra. ¿Te atreves a seguir escuchando?